Entonces, esta prueba, que nosotros consideramos un estándar de oro imperfecto, nos permite clasificar a aquellos pacientes que tienen síntomas de pirosis con endoscopía normal, si tienen una pH-metría esofágica anormal, es decir, una exposición por arriba de los parámetros normales, considerarlo como pacientes con enfermedad no erosiva y que son pacientes que necesitan todavía recibir un inhibidor de la bomba de protones. La pregunta es ¿por qué estos pacientes no hacen erosiones? La respuesta puede ser muy complicada, puede ser por una falla a la hora de hacer el diagnóstico endoscópico, porque utilizamos equipos antiguos y probablemente con los equipos modernos veamos lesiones microscópicas o alteraciones mínimas, lo que se llama el día de hoy esofagitis de cambios mínimos. Y un concepto interesante es que parece ser que estos pacientes tienen alteraciones en la integridad de la mucosa y que esas alteraciones en la integridad de la mucosa esofágica permiten que el ácido, la bilis y la pepsina permeen y causen los síntomas. También ha permitido en un porcentaje importante de pacientes determinar que los síntomas no están asociados con la exposición esofágica anormal al ácido, lo que ahora conocemos como pirosis funcional, y estos son los pacientes donde probablemente el tener un índice de síntomas negativos o una poca correlación prácticamente nos descarta que el ácido es el causante de los síntomas y empezar a manejar otros mecanismos fisiopatológicos causantes de los síntomas, como probablemente hipersensibilidad visceral, ansiedad, comorbilidad psiquiátrica, etcétera, etcétera. Esta técnica de la pH-metría, una de sus principales desventajas es el disconfort que produce la sonda al tenerlo que tener el sujeto durante 24 horas, y uno de los avances tecnológicos fue el desarrollo de la pH-metría con la pH-metría inalámbrica, el sistema Bravo, que prácticamente lo que consiste es en poner 5 centímetros por arriba de la unión esófago-gástrica un dispositivo inalámbrico que tiene la capacidad, mediante el sistema de telemetría, de enviar información a una grabadora externa y prácticamente lo que hace es que le quita el cable a la pH-metría, pero además permite tener una monitorización no nada más de 24, sino de hasta 48 horas y entonces poder tener episodios más grandes de monitoreo. Y como lo ven en esta gráfica, como en este sujeto, durante el día 1 parecía una pH-metría normal, como durante el siguiente día de monitorización hay una exposición completamente patológica. Esto va a depender muchas veces del mismo paciente cuando hacemos los estudios de pH-metría. El hecho de ser un estudio relativamente invasivo, el sujeto deja de hacer muchas cosas, no quiere salir a la calle, no quiere comer, no quiere que lo vean, y esta técnica permite una monitorización un poco más fisiológica. Su gran inconveniente es el costo. Pero finalmente es una prueba que si está disponible es mucho mejor. Dos pruebas muy recientes, y estas creo que sí pueden cambiar un poquito el diagnóstico y el abordaje de cómo hacer el diagnóstico de ácido en la enfermedad por reflujo. La primera es esta mini sonda para detección de reflujo nasofaringeo, que es el diagnóstico mediante una prueba que se llama RESTEC. Es una prueba diseñada por Thomas de Mister en California, donde es un mini catéter que tiene la capacidad de detectar partículas de líquido, pero también partículas de gas, y estas ondas tan pequeñitas son localizadas a nivel de la parte posterior de la faringe. Es mucho más cómoda y creo que los otorrinos están trabajando mucho en el área. Y esta es una de las pruebas que tenemos mucha esperanza que pueda determinar realmente si un paciente tiene reflujo laringofaringeo o no. Esta prueba, igual que una pH-metría convencional, nos da un trazo a nivel de la parte posterior de la cavidad bucal, y vean cómo lo normal en un sujeto, el pH a este nivel más o menos está entre 6.5 y 7, y vean cómo en la parte de abajo este sujeto tiene caídas de pH por debajo de 4. Hay mucha discusión en cuanto a que todavía no hay muy buenos parámetros de normalidad, y yo estoy de acuerdo. Sin embargo, no hay ninguna razón fisiológica por la cual yo tenga un pH de 4 a nivel de la parte posterior de la faringe. Y gente como Michael Baez, que es un experto en esto, dice que con 1 o 2 episodios detectados en nuestra prueba, el diagnóstico prácticamente está hecho. Nosotros en México tenemos la oportunidad de hacer ya los primeros estudios pilotos, lo estamos correlacionando con impedanciometría y parece ser una prueba con una muy buena sensibilidad. La otra prueba que creo que va a cambiar mucho la forma de hacer diagnóstico para la enfermedad por reflujo es esta prueba. De todas las pruebas que les he mostrado, la mayoría de ellas hemos tenido la oportunidad de colaborar con la gente que las ha diseñado y de probarlas.
Y en esta prueba que les muestro aquí, que es la detección de pepsina salival, es la prueba a la que más miedo le tengo, porque nos va a quitar el trabajo. De verdad, es una prueba muy útil, muy sencilla, que es la detección de pepsina salival. Esto es una prueba como una prueba de embarazo, donde se agarra la saliva del paciente, se hace un par de diluciones, se pone en una placa, y si está positivo por arriba de más de 16 nanogramos, quiere decir que hay pepsina en la saliva. No hay ninguna condición normal por la cual yo tenga que tener pepsina en la saliva. Esta prueba, en el diseño de esta prueba están involucrados neumólogos, otorrinolaringólogos, y desde el punto de vista de gastroenterología, Daniel Sifrin, que seguramente lo conocen, y Michael Baez han determinado que esta es una prueba con una muy buena sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Esperemos que esté disponible en los próximos años y que sea una prueba que realmente esté en el consultorio para hacer los diagnósticos en esos casos de reflujo refractario. ¿Qué hay acerca del reflujo no ácido? ¿Y dónde empieza toda esta situación de dividir reflujo ácido y reflujo no ácido? Empezamos a hablar de reflujo no ácido a partir de la evidencia de lo que se llama el día de hoy falla terapéutica a los inhibidores. Y esta imagen me parece muy interesante porque demuestra cómo, mientras más orgánica es la enfermedad, por ejemplo, si yo tengo un esófago de Barrett o una enfermedad erosiva, la probabilidad de falla es muy baja, 10%. O sea, es preferible tener una esofagitis erosiva porque sé que después de 8 semanas con el IVP voy a cicatrizar y voy a estar mejor. Pero mientras menos orgánica es la enfermedad, mayor persistencia de los síntomas. La mitad de los pacientes que tienen pirosis funcional o el 30% de los pacientes no erosivos van a fallar al inhibidor de la bomba de protones. Y entonces ahí surge esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es lo que les decía, esta es la suegra y la familia el día de la boda. No es nada más el ácido, o sea, esto es un concepto que creo que tenemos que recordar, es bilis, es moco, es secreción gástrica no acidificada, es gas, y creo que también es muy importante pensar que el gas per se es un magnificador de la respuesta sensitiva. La mayor parte de los episodios de reflujo no es reflujo meramente líquido, sino son reflujos mixtos, y eso ocasiona a veces estos síntomas refractarios. Cuando aparece esto, la pregunta es, si no es el ácido, entonces, ¿qué es? Y hay muchos mecanismos que les muestro en esta diapositiva. Puede haber algo que nosotros llamamos cambios mínimos en el pH, el reflujo no ácido, la hipersensibilidad, la comorbilidad psiquiátrica, alteraciones motoras, espasmos, etcétera, etcétera, esofagitis eosinofílica, ¿no? El día de hoy también. Esto que les muestro y que llamamos nosotros enfermedad de cambios mínimos es un concepto que parte de que nosotros fisiológicamente decimos que un episodio de reflujo es cuando está por debajo de 4. Pero vean en esta imagen lo que pasa muy al principio de la gráfica. Yo tengo un pH de entre 7 y 8 y hay un descenso hasta 5. O sea, no llega a 4, no es ácido, pero hay un descenso de 2 puntos del pH. Y coincide con la aparición de síntomas. O sea, puede haber sujetos que se han vuelto tan sensibles a los cambios mínimos que ese pequeño descenso causa un síntoma. Y esto, por lo menos en nuestra experiencia, se ha podido demostrar en el 60% de los pacientes con pirosis funcional y es una justificación más para todavía poder utilizar un inhibidor de la bomba de protones. Y en el resto de los pacientes con estímulos no ácidos, la siguiente pregunta y lo que uno siempre ha pensado o el concepto es, pues lo más probable es que sea la bilis. Una de las cosas bien interesantes es, sobre todo en estos pacientes con reflujo no ácido, que es pacientes que no tienen erosiones, es cómo causan el daño. Y la evidencia es muy clara desde hace más de 10 años, tanto en Italia como en Estados Unidos, se ha podido demostrar que esta dilatación de los espacios intercelulares es un biomarcador de pérdida de la integridad de la mucosa esofágica y que esa permeación es la que hace que sustancias como no nada más la pepsina, sino ácidos biliares, tripsina, lisolecitina, causen el daño a nivel sensitivo. Evidentemente, lo que habíamos pensado hace 10 o 15 años es que esto era bilis, ¿no? El reflujo duodenogástrico. Sabemos que, por ejemplo, en los pacientes con esófago de Barrett hay una gran cantidad, es muy alta la prevalencia de reflujo biliar y hay una hipótesis donde probablemente alguno de estos ácidos biliares no conjugados sean más carcinogénicos. Sin embargo, durante mucho tiempo se dejó de estudiar esto porque se dice que los mismos inhibidores de la bomba de protones
son útiles en el tratamiento de esto y ayudan a inactivar estos ácidos biliares.